Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Segunda y última parte del estudio referente a Gallo, por Héctor Refugio Ruiz, de la ciudad de Tepic, Nayarit, México. ¿Qué tal, hermanas? Les mando un saludo y un abrazo muy fuerte desde acá de la obra en Tepic que estamos trabajando. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy quisiera hablarles en este día sobre un personaje, uno de mis personajes favoritos que se encuentra en la tercera carta de Juan. Hablamos de Gallo. Este personaje destaca por algunas de sus frutos que hace que parezcan tan fáciles y sencillos de llevar, pero realmente es muy complicado. Si no eres llamado a eso, es muy difícil servir en ese aspecto como lo hacía Gallo. Incluso estos frutos hacen que aparezca en esta carta donde el apóstol Juan lo menciona, de una manera muy interesante y hermosa. Pero ahora vamos a detenernos y a reflexionar sobre Gallo. El primero que se mencionó en esta epístola, observamos que Juan mencionó a hombres dignos de su cariño y agradecimiento, a los que amaba entrañablemente, pero había otros cuya actitud y comportamiento fueron totalmente opuestos y de los que Juan habla negativamente. Resulta interesante observar el estado de las iglesias y el comportamiento de los creyentes en la primera iglesia o iglesia primitiva. Al final del primer siglo, lógicamente nos hacemos muchas preguntas sobre estos primeros cristianos. ¿Llegaron a ser todos mártires? ¿Eran todos ellos ejemplos de virtudes? ¿Eran todos ellos dignos de seguir de Cristo? ¿Llegaron a ser ellos ejemplos dignos de la fe? De los millones que aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador en los primeros 3 siglos, ¿cómo eran esos creyentes? ¿Y cómo sobrevivieron a las persecuciones? Quizá no todos los que padecieron tuvieron un buen ánimo, gozo de sufrir por el nombre de Cristo, pero tenemos un gran personaje de la iglesia primitiva, donde él demostró que su llamado a servir y su amor por la iglesia lo llevó a sufrir por ella y dar testimonio de su ministerio. Que las personas que lo conocían daban testimonio de sus convicciones verdaderas. Por tal motivo, Juan escribe, mucho me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Como él menciona en esta carta, de alguna forma esto daba testimonio del llamado de Gallo. Y Juan lo elogiaba de esta manera porque el trabajo que Gallo hacía era increíblemente tan grande que es inspirador. Y este fue, pues, un testimonio estimulante acerca de Gallo para el apóstol. La verdad, aquí era realmente la doctrina o la enseñanza de los apóstoles que él llevaba y trataba de transmitirlo a las demás generaciones, a los nuevos creyentes, para que siguieran este lineamiento que era sobre esta doctrina. Hoy en día, muchas de las iglesias se está perdiendo la doctrina sana, no estamos interesados en seguir esta doctrina que se nos ha enseñado. Y tristemente también tiene que ver mucho con los ministros y con los hermanos que están dirigiendo las iglesias. Gallo era una persona que dirigía las iglesias y él tenía ese interés para que la obra surgiera de una manera correcta y que la doctrina de los apóstoles siguiera fluyendo sobre ese lineamiento que quería que se llevara a cabo. La manera de comenzar esta carta fue muy personal, muy entrañable y muy paternal. Deducimos por lo que sigue aquí que nos encontramos con un santo de la iglesia primitiva. Él era un amado por el apóstol. Obviamente Gallo fue un hombre que se mantuvo firme en la doctrina. Gallo había aceptado la
la edad de Cristo. Gallo era un hombre que se mantuvo firme en la verdad y por la verdad. Y no solo se mantuvo firme por la verdad, sino que trabajó para la verdad. Y eso nos indica que este hombre vivía y actuaba en amor. Sus actos, el testimonio de su vida diaria y sus costumbres manifestaron este hecho. Esto también lo podemos aplicar a nosotros mismos hoy en día. Si deseamos actuar correctamente, entonces tenemos que pensar correctamente. Bueno, así es que la gracia de Gallo y su vivir en la verdad eran características obvias para todo aquello que le visitaba en su casa. Aquellos hombres y mujeres que viajaban fatigablemente como misioneros y maestros del Evangelio, visitando las congregaciones de la primera iglesia, la llamada iglesia primitiva, informaban a Juan de la hospitalidad de Gallo. Era conocido como uno de los líderes de la iglesia y era un personaje muy generoso. No tenía ningún reparo en recibir visitas y quizá hasta visitas desconocidas o también conocidas. Pero aún así, esto destaca lo que Gallo realmente deseaba hacer, y su deseo era servir, obviamente, al Evangelio. Este es el testimonio que otras personas deben en cuanto a Gallo. Este era el juicio que ellos se habían formado de él. Era una persona que reflejaba la actitud que todo creyente deberá proyectar al ser más y más semejante a Cristo. Cálido, acogedor, sencillo y generoso. Que mucho de estas cosas no tenemos hoy en día entre los hermanos. Algunos sí, yo he conocido a muchos hermanos también que tienen estas virtudes y son tan interesantes conocer sus vidas y sus ministerios. Vamos a poder apreciar en esta epístola que Juan pudo hablar muy sincera y abiertamente de personas cuyo testimonio y vida diaria manifestaban todo lo contrario como se comportaba su amigo Gallo. Juan podía examinar con precisión la parte interior, la vida íntima de los demás. Qué interesante que hasta el día de hoy nosotros podemos conocer tanto a los hermanos, no solamente en el exterior, sino en el interior, porque es donde realmente importamos, en la vida secreta, donde nadie nos puede ver qué es lo que nos permitimos y qué es lo que escuchamos o vemos. Y eso es muy importante porque en nuestra vida íntima es donde nosotros estamos relacionados más con Jesucristo en nuestra vida personal. Y ese es el testimonio que muchas veces reflejamos aunque no lo queremos dar a conocer, pero se refleja nuestros hechos cuando vemos acerca de la obra que Jesucristo ha hecho en nosotros y en cada uno de ustedes también. Juan le escribe a Gallo que dos hermanos habían salido confiados en el Señor sin haber recibido ninguna ayuda de los no judíos o paganos y que Gallo, les había abierto su casa como ellos eran verdaderos creyentes, los había recibido. Aquellos hermanos salieron de viaje haciendo un gran sacrificio, porque no recibían ningún sueldo ni ninguna remuneración. Salieron habiendo depositado su confianza solo en el Señor, y los hogares de los creyentes les fueron abiertos. En algunos lugares recibieron apoyo económico y en otros no. El que usted haya sido defraudado, hermano o hermana, engañado alguna vez, no debería de ser motivo para que nosotros cerráramos estas puertas a hermanos que quieren servir y apoyar en el Evangelio. Debemos de servir aún y ser, pues, un apoyo para aquellos que quieren ser útiles y nosotros ser colaboradores junto con ellos. Cuando uno es verdaderamente genuino, no te da, em un pesar servir o ser fiel colaborador a esta obra y cumplir tu llamado sobre todo, mm, y llevar a cabo, tu ministerio para que se cumpla la voluntad de Dios en ti y pueda ser útil. Me gozo mucho por el testimonio de Gallo, sobre todo me inspira a ser como él
y al final de mi vida ser como Jesucristo. Espero que les haya bendecido. Que Dios les bendiga. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición, y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.